la carta de Juan, así que vamos para allá. En el capítulo 5. Hace 2 domingos atrás quedamos en el versículo, ¿alguien se acuerda, no? ¿No? Yo no me acuerdo. No, 15. Y estábamos hablando de la confianza en momentos clave, recuerda, ¿no? ¿Cuál es nuestra confianza? Que el Señor responde a nuestras oraciones cuando nosotros oramos en su voluntad. Y vimos ahí entonces cómo Dios, que dio testimonio acerca de Cristo, da testimonio también acerca de su voluntad y podemos encontrar su voluntad en su palabra siempre. Y hoy día vamos a seguir con ese mismo tema, pero el tema de hoy se llama la oración exitosa. Sí, por ahí decía recién el hermano Luis que había orado para, le había pedido al Señor aprender a tocar guitarra, pero no aprendió. Eso no quiere decir que no haya sido exitosa la oración, para nada. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día. ¿Qué es una oración o cuándo una oración es exitosa, de acuerdo con lo que enseña el Señor por medio del apóstol Juan en su carta? Vamos a orar. Señor, como cada día y en especial como cada domingo, cuando estamos juntos, abrimos tu palabra esperando de ti que hables a nuestros corazones para entender, para aprender, pero también para aplicar en nuestra vida, para que por medio de tu palabra, en tu espíritu, nuestros corazones sean cambiados más y más a la imagen de Cristo, que tus propósitos en nosotros se hagan efectivos. Tú tienes el poder de hacerlo. Ayúdanos nosotros a no dejar pasar el tiempo, a no seguir en pecados, resistiendo tu voluntad en nuestras vidas. Queremos todo lo contrario, Señor, que nos ayude a hacerla siempre. Queremos que tu iglesia sea una iglesia llena de gozo en ti, que tu iglesia sea una iglesia llena de poder en Cristo. Rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo importante para la humanidad en general es tener una relación con Dios, ¿sí o no? Absolutamente. Todo aquel que no tiene una relación con Dios, si tú no tienes una relación con Dios, déjame decirte lo que dice Dios, estás condenado. ¿Es importante entonces tener una relación con Dios? Absolutamente. Y si tú sí tienes una relación con Dios, necesitas crecer en esa relación con Dios para que Dios, que te salvó por medio de Cristo, cumpla sus propósitos en ti. Y bueno, ¿y cómo nosotros que somos salvos podemos tener esa relación con el Señor? De muchas maneras, pero todas esas maneras pasan por la oración. Es el método de Dios para comunicarnos. Y vimos en la vez pasada que Jesucristo mismo enseñó eso, ¿sí o no? ¿Cuántas veces oró el Señor? Yo no tengo idea, pero las que están escritas en la palabra son muchas. Y oraba por cosas que uno dice, oye, si él sabía lo que iba a hacer, ¿por qué oró? Porque es la forma de la comunicación en comunión en la majestad de Dios. Y nosotros tenemos ese tremendo regalo de tener esa misma forma de comunicación en la majestad de Dios, ir al trono de la gracia por medio de la oración. Y Dios responde nuestras oraciones y obra en nuestros corazones por medio de ella. ¿Qué mejor o no? ¿Es importante la oración? Dentro de la vida del creyente, ¿qué será lo más importante? Parece que la oración, ¿o no? ¿Y cuántas veces oramos al día? ¿Qué importancia le damos nosotros a la oración? ¿Nos perdemos la reunión de oración de la iglesia? Y podemos seguir haciendo preguntas para ver cómo está nuestro entendimiento respecto de la oración. Si fallamos, podemos, adivina, orar al Señor para que nos ayude a dejar de fallar. La oración es vital, la oración nos ayuda absolutamente en todo. Dice Juan en el 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Está hablando a creyentes que sabemos que tenemos vida eterna. ¿Se acuerda cuál era la vida eterna? ¿Que dijo Jesús cuál era la vida eterna? Que te conozcan a ti y al Hijo a quien has enviado. Y ese conocer está hablando no de saber quién es, sino que de tener esta relación íntima, esta comunión. ¿Y cómo tenemos esta comunión? ¿Cómo estamos viendo ahora? Por medio de la oración.
¿Y qué está diciendo Juan entonces en la carta? ¿Cuál es el propósito de la carta que escribe Juan? Y está en el versículo 13. Que sepamos que tenemos esta vida, que nuestra vida está en la oración, que cuando vivimos en comunión, y eso lo parte diciendo en el capítulo 1, entonces nuestro gozo es completo. Podemos vivir en gozo, no importa lo que esté pasando. Aunque haya el desastre más grande, nosotros estamos en Cristo y nuestro gozo está en Él. Y podemos estar en un sufrimiento con gozo, ¿o no? ¿No dice eso el mismo Señor Jesucristo, Hebreos capítulo 12, con el gozo puesto por delante? ¿Qué estaba haciendo con el gozo puesto por delante? Muriendo por cada uno de nosotros. Sufrió el oprobio, con gozo. Pablo dice lo mismo cuando él estaba preso. Por lo tanto, nosotros también podemos vivir con gozo en cualquier instante. No importa cómo sea ese instante. Debemos vivir más cerca del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Oremos. Partamos orando para que el Señor nos ayude a tener esa vida, esa comunión tan especial e íntima con Él, ese conocimiento mutuo. Él nos conoce perfectamente, nosotros lo conocemos tanto a Él, tenemos que seguir orando. Bueno, dice entonces en esta carta, con este versículo resumen, podríamos decir, que sabemos que tenemos esta vida. Juan mismo en el Evangelio presenta a Jesús como Dios, en el Evangelio de Juan. Y termina allá en el Evangelio, en el capítulo 20, diciendo, pero todas las cosas que Jesucristo, que es Dios, hizo, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el Evangelio, Juan termina haciendo un llamado para ir al Señor. En su carta, todos aquellos que estamos ya en el Señor, nos reafirma esa verdad. ¿Sabes que estás en el Señor? ¿Tienes vida en Él? ¿Vida íntima con Él? Y en el versículo 14 nos va a decir un versículo que es, yo creo que aumenta nuestra confianza porque habla justamente de eso. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él nos oye. ¿Qué significa que nos oiga? Hay un hebraísmo que oír es oír para hacer, ¿sí? Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Oye para vivir así. Eso es lo que significa ese oye. Y cuando dice aquí que Dios nos oye, es porque Dios nos oye para responder. ¿No es lindo? Tenemos esa confianza, ¿no? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuándo podemos entonces saber que Dios oye o va a responder nuestra oración? Según ese versículo, cuando pedimos conforme a su voluntad. Y esa es la clave. Y en eso nos vamos a centrar hoy, en esa clave. Ahora, en el versículo 16, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Pero, perdón, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está la confianza? También vamos a ver eso. No hay contradicción. Para nada. Entonces, en el versículo 14 nos afirma la confianza para pedir en oración al Señor. Y en el 16 vemos algo que nos llama a dudas. ¿Cuál es la clave? Pedir en la voluntad de Dios, conforme a su voluntad, y Él nos oye. Esto quiere decir que si pedimos algo fuera de su voluntad, ¿nos oye o no? No. Y si pedimos algo en contra de su voluntad, ¿qué estamos haciendo? Pecando, ¿sí? No, no nos gusta ponerle ese nombre, pero sí, eso estamos haciendo. Así que tampoco nos va a oír, no nos responderá. Básicamente lo que dice la carta. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no, no. Así de simple. ¿Y qué pasa cuando el Señor no nos responde? ¿Cómo queda tu corazón? Te preguntas a lo mejor,
A mí me pasa, yo esto que estoy compartiendo con ustedes lo estoy compartiendo porque no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Un poco ese es el sentido de esta prédica. ¿Habré orado mal? ¿Han pensado eso, no? ¿Estoy orando mal? ¿Estoy mal con el Señor? ¿Y cómo sé cómo estoy orando, si estoy bien o estoy mal? Bueno, y el Señor nos regala este pasaje. Gracias, Señor, por ponerlo hoy día en medio nuestro. Porque probablemente ustedes tengan dudas, yo también. Y el Señor nos enseña por medio de muchas cosas. Tenemos que aprender a orar, ¿o no? Y hemos visto algunos pasajes donde se nos enseña a orar. ¿Qué vamos a orar? ¿Qué orar? Bueno, vemos en la misma revelación de Dios las cosas que a Él le agradan, las cosas que Él quiere, el por qué está haciendo lo que está haciendo o hizo lo que hizo. Y en su revelación, entonces sabemos lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Eso lo vimos hace un par de domingos. Ahora, cuando yo estoy orando, yo estoy poniendo en mi corazón lo que yo quiero, ¿o no? Y tengo que hacerme entonces algunas preguntas. ¿Es bueno lo que yo estoy pidiendo? ¿Es bueno a los ojos de Dios? Se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Estará bien lo que estoy pidiendo? ¿Se agradará a Dios de esto? Dios nos salvó para que nosotros lo adoremos. Juan 4:23, ¿sí? Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso somos nosotros. Por lo tanto, nosotros todo lo que hagamos tiene que ser para adoración del Señor, ¿o no? Sí, ¿cierto? Lo que yo estoy pidiendo en oración, ¿adora al Señor? ¿Es parte de la adoración o queda absolutamente fuera? Y son buenas preguntas para hacerse, para saber si realmente estoy pidiendo, ¿es la voluntad del Señor o es la mía? Es la mía distinta del Señor, me refiero. Pero yo sé que el Señor me va a perdonar, así que pido igual. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pecando doblemente, ¿no? Porque sé que estoy pidiendo en contra y más encima estoy forzando algo. Eso se llama soberbia. No es la voluntad del Señor. Es bueno entonces decir, yo quiero adorar al Señor y cuando yo ore, también quiero en esa oración adorar al Señor. Pero si yo, por ejemplo, no estoy viniendo siquiera a las reuniones, ¿cómo estoy adorando al Señor? Si yo falto a la reunión de oración, total nadie se da cuenta, comillas, Dios sí se da cuenta, Dios sabe cuánto está adorándolo tu corazón, ¿o no? ¿Y qué vas a pedir si no estás en su voluntad? Y si no te responde, te vas a enojar con él, porque un pecado llama a otro pecado. Así de importante es el tema de la oración y la invitación que nos está haciendo Juan. Y yo agradezco esto que lo tome en términos positivos. Y esta es nuestra confianza. Así parte diciendo. Oye, deja eso de lado porque tienes toda la confianza, deja tus cosas, tus intereses que no sirven de lado, porque tienes toda la confianza para llegar al trono de la gracia. Dios va a oír tu oración y te va a responder. ¿Por qué buscas otra cosa? ¿No nos enseña Dios de esa manera por medio de la oración? Ahí tiene una respuesta. Muchas veces decimos, Dios nos enseña por medio de la oración. ¿Cómo nos enseña? Así, no respondiéndonos. Estás mal. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios, por lo tanto nuestra vida es glorificar a Dios, ¿sí o no? Eso dice su palabra, ahí está expresada su voluntad. Por lo tanto, yo cuando ore voy a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque con mi vida yo quiero glorificarlo. Y tengo que entonces revisar si con mi vida realmente lo estoy glorificando, porque cuando no lo estoy haciendo, lo más probable es que mi oración tampoco. Ejemplo, ¿cómo me muestro yo al mundo? Ahora, si entran personas del mundo a la iglesia, van a ver a todos reunidos, viendo la palabra del Señor, cantando, orando, ¿cierto? Y va a decir, oye, estos honran al Señor. Pero si salimos de la iglesia, ¿qué hacemos? Ejemplo, donde más se ven los creyentes hoy día es en las redes sociales, ¿o no? Bueno, todo el mundo se ve en la forma que más se ve porque es muy rápido y uno llega a muchas personas en 0 segundos.
¿Qué estamos mostrando nosotros en las redes sociales? Que me pongan me gusta y para eso cualquier cosa, saliéndome de lo que Dios dice o riéndome incluso de algunas cosas o de personas para que me pongan me gusta. ¿Es esa la imagen de Dios? No lo estoy glorificando de esa manera. Las redes sociales son espectaculares y nos ayudan a nosotros como iglesia de una forma indecible. Y a muchas otras iglesias. Y la prueba está en la pandemia que vivimos, ¿sí o no? Sirven cuando las usamos para glorificar al Señor. Pero cuando lo usamos en contra, ten cuidado. Porque si oras, vas a orar con eso en tu corazón, con pecado. Y Dios no te va a oír. Y hay muchas manifestaciones de pecado que nosotros tenemos porque aún vivimos en esta carne. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Y vosotros cuando oréis, dice en Mateo, oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre, lo glorificamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿cómo? Como en el cielo, así también en la tierra. No, no la voluntad de la tierra en el cielo, no. Como en el cielo, así también en la tierra, así también en mi corazón. Que tu voluntad sea hecha en mí. El Señor Jesucristo enseñó a orar así. No oremos distinto. Por lo tanto, si tenemos algo contra alguien, y lo dice en esa misma oración, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Si yo no he perdonado, ¿cómo voy a orar? ¿Por qué habría Dios de escucharme? Hay muchas preguntas que debemos hacernos que probablemente no nos hacemos porque nos, comillas, encontramos bien, sin ir a la Escritura, que cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que no estamos bien, estamos probablemente fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama estar fuera de la voluntad de Dios? Pecado. Esta palabra que no nos gusta, pero eso es. Y es bueno saberlo para volver a estar en comunión con el Señor y con los hermanos. ¿Qué pasa si estás pasando una prueba? Obviamente vas a estar en algún tipo de aflicción, vas a estar mal, triste, con miedo quizás. No es malo, pero sí es bueno entender que estás pasando por una prueba. Por lo tanto, tu oración tiene que estar de acuerdo con ese tiempo. Señor, ayúdame a pasar esta prueba. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a ayudar. Lo promete en su palabra, ¿sí o no? Lo dice. Pero si tú le dices al Señor, sácame esta prueba, ¿estás orando en la voluntad del Señor? No. O a veces puedes estar en una situación difícil por consecuencia de un pecado. ¿Qué vas a orar ahí? Señor, yo no quería esto. Vuélveme a como estaba antes. ¿Lo va a hacer el Señor o no? Hay una oración que nos saltamos a ella, ¿no? Señor, perdóname. Una oración de arrepentimiento. Y esa Dios también la va a escuchar. A veces pensamos que Dios va a oír todas nuestras oraciones. Estoy hablando de oír para responder, ¿sí? Y la misma Biblia nos enseña que no. Saúl desobedeció la voz de Dios dada por el profeta Samuel. Hizo lo que quiso. Locamente has hecho, le dijo Samuel a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? Cuando se dio cuenta, oró. Bueno, dice ahí, adoró a Dios. Oró. ¿Y Dios le respondió, no? No, porque no había arrepentimiento en su corazón. En el libro de Lamentaciones, Jeremías dice que Dios, en el capítulo 3, dos veces dice que Dios no oía la oración del pueblo, porque su maldad había llegado a tal nivel que ya vino el juicio. Dios no va a oír esa oración. Por lo tanto, no nos enojemos con Dios. Dios hace lo correcto, Dios aplica su justicia siempre, Dios no cambia. Nosotros somos los que estamos actuando mal. Revisémonos con la palabra cómo está nuestro corazón, cuáles son nuestras acciones que nos han llevado a estar en algún grado de desesperación orando y no tener respuesta.
Suena como trágico, pero es bueno para nuestra vida, porque Dios es un Dios de misericordia, ¿sí? Cuando nuestro corazón está arrepentido, Dios nos va a ayudar siempre. Él lo promete, ¿sí? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, volvernos a su comunión. David nos enseña también, vemos Salmo 51, por ejemplo, cuando él se arrepiente, es tremendo salmo, que vale la pena leerlo para ver cómo mi corazón a lo mejor puede estar como el de él. Y nos enseña también que para él era más importante orar por la voluntad de Dios que por él mismo. En el Salmo 25, versículo 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Qué está pidiendo David? ¿Qué quiere saber? ¿Cuáles son los caminos de quién? ¿Los míos? No, los de Dios. ¿Qué es lo que le importa a David? Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Me encanta cuando dice mi salvación, porque tiene que salvarme incluso de mí mismo. Por eso yo no voy a pedir en mi voluntad, sino en tus caminos, en tus sendas, en tu verdad. En ti he esperado todo el día. ¡Wow! Tremendo. Y la palabra nos enseña con estos versículos qué es lo que tenemos que hacer para vivir en esa confianza que Juan nos está mostrando. No es tan difícil, ¿sí? ¿No? ¿O somos duros de repente? Pero de repente nomás, ¿no? ¿Sí? Es bueno detenerse y rendir al Señor tu vida hasta aquí. Probablemente está lleno de planes, de deseos, proyectos. Ríndelos al Señor. Es más importante la voluntad de Dios que todo eso. Eso es lo que nos enseña David en la palabra. Eso es lo que nos enseña Dios por medio de David. No quiere decir que Dios te va a quitar los proyectos. Dios quiere decir, sí, están en mi voluntad, o no, no están en mi voluntad. Cuando yo los rindo a Él y voy a hacer entonces su voluntad, rendir al Señor mi vida hasta acá y preguntar, ¿cuál es la mejor decisión ahora? En oración. O hagámoslo más derecho. Señor, ¿cuál es tu mejor decisión ahora respecto de mí? Eso es rendir mi vida, ¿no? Ojo, Él sabe todo de nosotros, ¿sí o no? Él sabe cuáles son nuestras necesidades antes que nosotros abramos la boca, ¿sí? Pero Él quiere que nosotros sepamos si estamos en la voluntad de Él también o no. Que tengamos esta relación que se vaya enriqueciendo, donde vayamos conversando, donde vayamos disfrutando y teniendo gozo en todo lo que Dios nos da. Saquemos a Dios. ¿Qué somos? No somos nada, somos condenados. Eso somos. Nosotros ahora somos salvos por causa de Dios, porque Él envió a Cristo a morir en una cruz para pagar nuestros pecados, ¿sí o no? Y estamos dejando fuera eso, como que si eso no tuviera valor, para seguir haciendo nuestra vida. ¿Te das cuenta, no? Cuán importante es realmente pedir en la voluntad del Señor, porque lo que hizo Cristo en la cruz fue darnos todo eso. Poner a nuestra disposición todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo amable, todo lo que es de honra, el mejor camino, las mejores decisiones. Todo eso Él lo hizo en la cruz. No lo dejemos fuera. Como si ya pago en la cruz, ahora yo hago lo que quiero. Bueno, realmente creo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos cuesta estar en esta posición de rendirnos totalmente a Dios? Y la respuesta es simple, hacerle caso a Dios. No hay mucho más. Y enriquecer nuestra vida de oración. Esta conversación que podemos tener con Dios todos los días y muchas veces en el día. No tiene por qué ser larga, tiene que ser rica.
Así aprendemos a estar en dependencia, y tiene que ser así la oración, en dependencia, con su dirección o bajo su dirección y con toda sabiduría. Y el Señor lo enseña en su palabra. Romanos capítulo 12 dice en los primeros dos versículos. En Romanos, Pablo va a estar enseñando acerca de todo lo que somos y nos pone en un juicio contra Dios que no tenemos forma de ser salvos a no ser por la gracia. Por fe somos salvos. Y va a desarrollar todo eso en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, o sea, casi toda la carta. Y en el capítulo 12, entonces va a hacer una conclusión de toda esta obra de Dios en ti y en mí, y va a decir, así que, por todo eso, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está pidiendo? Que nuestro cuerpo, lo que vivimos hoy en la carne, esto que todavía tiende al pecado, lo presentemos como sacrificio, rendirlo a Dios, dependencia de Dios. La oración tiene que llevarnos a la dependencia, una buena oración. Si no rindo mi cuerpo, mis deseos también van a ser carnales, así como mi cuerpo es carnal. Y puedo convencerme a mí mismo de que estoy haciendo las cosas bien, pero estoy siendo guiado por lo carnal. Y como estoy siendo carnal, no lo veo. También mis peticiones, entonces, van a ser carnales, fuera de la comunión con Dios. Por lo tanto, tengo que rendir mi cuerpo a Dios. Otra vez, redes sociales, ¿se acuerdan, no? Mis actos, cómo me visto, cómo hablo, por nombrar algunas cosas. Con su dirección, y sigue diciendo Romanos en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y está hablando de lo que entendemos acá, en la mente. Que transformemos esto como Dios enseña, como Cristo puso en nuestro corazón el ver las cosas hoy por medio del Espíritu Santo en su palabra. ¿Podemos hacer eso, no? Siempre, todo el tiempo. Bueno, si no hacemos eso, mi mente puede estar más complacida con las cosas del mundo. Vuelvo al tema de las redes sociales, por ejemplo. O me pueden interesar un montón de cosas que el mundo ofrece y ofrece cosas espectaculares, todas sin Dios, todas vacías, que me pueden dar satisfacción por un momento, pero que me generan otra necesidad al momento siguiente. ¿Y qué dice el Señor? No, no es por ahí. Anda al gozo eterno y permanente en Cristo. Que tu mente sea renovada. Lee más las Escrituras, aprende más del Señor. ¿Por qué el Señor siempre dice eso? Que estemos buscando las Escrituras, aprendiendo más de Cristo. Porque es la forma en que Él va cambiando nuestra mente para entenderlo mejor, para hacernos sabios y pedir en oración lo que conviene. Y cuando somos sabios, sigue diciendo Romanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es interesante el verbo que dice ahí, para que comprobéis, para que podamos verificar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué quieres buscar otra cosa? Si ahí tienes lo mejor. ¿Por qué quieres lo peor? O lo malo, o lo que no sirve. Si mi corazón es cambiado por el Señor, podré verificar en verdad su voluntad y eso me da deleite. ¿Sí? Como dice Salmo 37, que nuestro deleite esté en el Señor y Él nos concederá todas las peticiones de nuestro corazón. ¿No está hablando lo mismo? Exactamente lo mismo. Que tu voluntad sea así en los cielos, en la tierra, como en los cielos, así en la tierra. Lo mismo que el Señor Jesús en su oración. Y a veces va a pasar que la voluntad de Dios no la vamos a ver ahora. ¿Les pasa eso, no? A mí me pasa muchas veces.
Y entiendo que Dios está haciendo algo, pero no sé qué. Pero algo está pasando. Y Dios a veces revela su voluntad en un tiempo más, no ahora, porque ahora no estamos preparados o porque ahora nos está preparando para eso. Y tenemos que aprender a ser pacientes. A veces no vamos a ver la voluntad del Señor por causa del pecado. Es otra opción. ¿Cómo distingo cuál es cuál? Bueno, por todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿no? Rendir mi vida al Señor. Y aún rindiendo mi vida al Señor, probablemente no voy a ver la voluntad del Señor porque algo me va a decir después. Y hay muchas historias de eso en la Biblia y en nuestras vidas también, ¿o no? Yo recibí el llamado al pastorado 9 años antes de ser pastor. ¿Qué hizo Dios en 9 años? Me preparó. Y aún así me costó. ¿Por qué? Porque estamos aún en esta carne, porque nos cuesta entender las verdades del Señor y vamos cada día entendiéndolas más. No, no es, a ver, no es para apuntar con el dedo y decir, oye, tuvo 9 años y no lo hizo bien. No, no, no se trata de eso. Todos podemos fallar, todos somos pecadores aún, todos somos débiles. Pero la clave está en siempre depender del Señor y el Señor te va a ayudar en todo. También podrías, en el caso de no estar viendo la respuesta de Dios, estar, comillas, acomodando la voluntad de Dios, la voluntad divina, a tu voluntad, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, yo estaba orando por esto y yo creo que el Señor me respondió con esto otro y siento paz? ¿Has escuchado eso alguna vez? No, no, estoy con paz por la respuesta de Dios. Y es una respuesta que te diste tú solo y estás en paz porque estás tranquilo porque obtuviste lo que tú querías, pero te estás engañando. ¿Cómo se la diferencia? Bueno, revisa tu vida en Cristo. ¿Cuánto te has rendido realmente a Él? ¿Cómo está tu vida de devocionales? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida en la iglesia? Y eso te va a decir muchas cosas, pero no, estoy en paz. Y nos engañamos. Es muy peligroso. Nosotros somos muy peligrosos para nosotros mismos. Y tenemos que entender también esa verdad. Puedes sentir paz o puedes sentir incluso beneplácito, pero va a ser una paz y un beneplácito humano, no divino. No va a ser una bendición del Señor. Donde no hay voluntad de Dios, no hay bendición. Punto. Es así. Yo quiero para ustedes bendición. O sea, que todos estemos buscando hacer las cosas en la voluntad del Señor, rindiendo nuestra vida cada día a Cristo. Pero como seguimos en este mundo, podemos pecar y tenemos que ayudarnos entonces mutuamente. ¿Cómo podemos ayudarnos? Bueno, necesitamos ejercitarnos en la piedad, en las cosas de Dios y en el amor, ayudarnos mutuamente, ¿sí? No esconder los pecados, no decir, bueno, este hermano está mal, pero no importa. No, no, hay que hacer ver el pecado para salir de esa situación. ¿Qué pasa si un hermano está mal? ¿Qué dice Juan, versículo 16? Si alguno viera a su hermano cometer pecado, ya estamos en ese caso, puedo ser yo, puede ser tú, que no sea de muerte, después vamos a ver eso, pedirá, ahí quiero ir. Si tú ves a tu hermano estar en pecado, ora, ruégale al Señor que obre en el corazón de ese hermano para que vea su pecado. O alguien se lo haga ver, quizás te use a ti mismo, no lo sabes. Quizás ponga a otro. Pero no lo dejes pasar, porque ahí no hay amor. Eso está enseñando Juan en ese versículo 16, que dice Gálatas 6:1. ¿Sí? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en mansedumbre, cuidándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y después agrega, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es la misma idea. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos ayudando también a los hermanos que están en pecado. O yo a ti o tú a mí. Todos podemos pecar. De hecho, todos pecamos. Por lo tanto, es importante orar los unos por los otros siempre, pero también en particular cuando un hermano está en pecado, como dice el versículo 16, para que Dios
detenga a ese hermano en su pecado. Para eso vamos a estar orando. ¿O quieres que siga pecando? ¿No es cierto? Ahí vamos a estar orando en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el amor, no el pecado. ¿O no? No cambiemos esas cosas nunca. Pero, y como dice Juan acá, hay pecados que podríamos decir se pasan de la raya, ¿ok? A los ojos de Dios. Y por eso dice, vamos a leer el 16 de nuevo, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, hay pecado que es de muerte, que lleva a la muerte, pedirá y Dios le dará vida, ¿sí? Podemos, orando, fíjate, solamente orando, pues pedirá hacer que Dios rescate a ese hermano. ¿Es importante la oración o no? Uf, porque puedo ser yo, ¿no? Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Cuál es ese pecado? ¿Quieren saber cuál es, no? No tengo idea. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, dice el 17. ¿Sí? O todo lo que no está en la voluntad de Dios es pecado. Pero hay ciertos pecados sobre los cuales Dios va a ejecutar un juicio, muerte. ¿Cuál es ese pecado? Dios lo sabe. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, veamos ejemplos. Ananías y Zafira. Siempre lo sacamos a la luz cuando hablamos de estos temas, ¿no? Está comenzando la iglesia está causando un impacto tremendo en Jerusalén, se han convertido miles y de repente aparece este matrimonio y comete un pecado, que es mentir a Dios y a la iglesia. Y Dios dice, se pasaron de la línea hasta aquí llegaron y murieron, ¿sí o no? Son salvos, pero recibieron un castigo de parte de Dios por causa de su pecado. ¿Quién miente aquí? Aparte de mí, ¿sí? Todos hemos mentido alguna vez, ¿no? Pero estamos todos vivos. Entonces, mentir. A ver, ¿por qué digo esto? Porque la Iglesia Católica ha establecido los pecados mortales y los pecados veniales. ¿Han escuchado de eso, no? Entonces dice, estos pecados son mortales. Entonces, si tú cometes ese pecado, te moriste. Mentira, hay un montón de gente que ha cometido pecados tremendos. Hay, no sé, hemos visto gente en el mundo que ha matado millones de personas y no se murieron. Se murieron años después, pero entonces no va por ahí. No es el pecado en sí como clasificación. Ah, este pecado. No. Es toda una situación, es tu corazón, es el propósito de Dios. Hay muchas cosas que se conjugan. Dios sabe cuándo va a ejecutar ese juicio en alguno de nosotros que haya pecado. ¿Sí? Y gracias, Señor, que todavía estamos vivos, porque hemos pecado. Ahora, ¿cuál es ese pecado? Yo no lo sé. Pero en el fondo Dios me está diciendo, acuérdate el precio del pecado. Se te olvida, llegas y pecas, porque se te olvidó el precio del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Y Dios mismo vino a este mundo a morir, a sufrir la ira del Padre por causa de tu pecado. ¿Y tú lo tomas en nada? ¿Quieres morir? Eso está diciendo el texto. Yo no quiero. ¿Tú? Bueno, oremos los unos por los otros cuando pequemos y salgamos del pecado. A eso se refiere el texto. No está diciendo, mira, este pecado es de muerte y este no. No está diciendo eso. No nos enredemos. Moisés, entonces golpeó la roca. No es porque golpeó la roca. Es porque no santificó a Dios cuando hizo lo que hizo. Ahora, no murió al tiro, ¿no? Sino que Dios lo hizo llevar al pueblo hasta la tierra prometida, pero él no pudo pasar y allí murió, ¿no? Y dice en Deuteronomio capítulo 3 que él le pidió a Dios pasar y Dios le dijo, basta ya, no hablemos más del tema. Ya había juicio, porque no santificó a Dios. ¿Cómo estamos nosotros con eso? Primero Corintios 5, el caso típico, muy conocido, del hijo que tenía relaciones con la madrastra, y Pablo le dice a la iglesia, dice, ¿por qué no estaban orando por esto? Sí, pero lo dice mucho más fuerte.
que el tal, dice, sea entregado a Satanás para que su espíritu no se pierda, para que su alma no se pierda. O sea, es salvo, pero muere. Había sentencia de muerte. Usa, ¿se acuerdan de Usa, no? Que trató de sujetar el arca, murió en el acto. Oye, trató de sujetar el arca. Tremendo pecado. Primero a los Corintios 11, cuando habla de la cena del Señor, dice que todo aquel que tomaba la cena indignamente murió. Muchos duermen y algunos están enfermos, dice. Y ese duermen es que murieron por esa causa. Tomar la cena indignamente, como estamos por casa. Abraham, no murió por pecado. Intercedió por Sodoma. ¿Recuerdan eso, no? Y si aún hay 30, ¿por qué los vas a liquidar? Y si aún hay 10, ¿y Dios salvó a alguien o no? Sí, a Lot y su familia. ¿Se dan cuenta que la intercesión puede salvar, pero también cuando hay sentencia, porque todo el resto de Sodoma murió, el pecado de muerte sigue siendo de muerte? Y ahí tenemos esa enseñanza, como Moisés cuando hicieron el becerro de oro, intercedió por el pueblo, ¿no? Y murió todo el pueblo. No, no murió todo el pueblo, murieron algunos, pero no todo el pueblo. Y entendemos entonces ahora ese pasaje. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es orar, rogarle a Dios que le haga ver su pecado para que salga de ese pecado. Y que lo haga por mí también, porque yo también peco. Ahora, ¿podemos morir? Absolutamente. Dios sabe. Siempre oramos por cosas buenas, ¿no? ¿Hay alguien aquí que ore por cosas malas? No, ¿cierto? Siempre oramos por cosas buenas y eso está bien. Por ejemplo, podemos orar por sanidad para un ser querido. Oramos por eso. O por trabajo, cuando alguien necesita trabajo. O por un cónyuge, ¿sí? Todos los solteros están orando por el idóneo o idónea, según el caso. O podemos, algunos matrimonios, estar orando por un hijo, sea que no tienen hijos, sean que quieran otro hijo. Oramos por salvación de incrédulos, especialmente los que están más cerca nuestro. Son buenas peticiones que llevamos delante del Señor. Sin embargo, a veces nuestros buenos deseos siguen sin cumplirse, ¿o no? Vemos que no hay respuesta del Señor, que las cosas siguen como están ahora y no han cambiado. ¿Y qué pasa si estoy orando por sanidad y no se sana? ¿Qué va a pasar? ¿Y si se muere? Señor, pero yo te pedí que se sanara. ¿Cuándo vas a morir tú? Cuando Dios diga, ¿sí o no? ¿Por qué no va a pasar lo mismo por aquella persona por la cual yo estoy orando que se sane y muere? ¿No muere cuando Dios dice? Es lo mismo, ¿no? Dios tiene sus planes, Dios va a cumplir siempre su voluntad. Señor, sánala si es tu voluntad. Y si no, ayúdame a entender tu voluntad, a aceptarla porque es buena, agradable y perfecta. ¿O me voy a enojar con Dios? Dios sigue siendo fiel. Y si oro por alguien para salvación y no se salva, ¿no es lo mismo? ¿Dios escogió a algunos para salvación? Te ruego que sea el caso, pero si no es, que se haga tu voluntad. ¿Cómo entendemos eso? No es fácil, a no ser que vayamos alineando nuestro corazón con el corazón de Dios, entendiendo cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos. Nuestro conocimiento a este lado de la gloria es limitado. Nunca vamos a entender todo lo que Dios está haciendo y cómo lo está pensando ni para qué. ¿Cuántos propósitos tienen un solo acto? Miles. Y nosotros probablemente veamos uno o ninguno. Pero Dios sigue siendo
fiel. Hay un teólogo, James Packer, que dice acerca de Dios cuando no responde a nuestras oraciones. Tal vez quiera fortalecernos en paciencia, puede ser, ¿no? En bondad, compasión, humildad o mansedumbre. O sea, el problema no es que está pasando con el objeto de nuestra oración, sino con nuestro corazón, y no lo estamos viendo. Tal vez quiera enseñarnos nuevas lecciones sobre generosidad o sobre dejar de confiar en nosotros mismos. ¿No es el poder de Él el que se perfecciona en nuestra debilidad y no al revés? Tal vez quiera quitarnos la complacencia o las formas no detectadas de orgullo y vanidad que podamos tener. Quizá su propósito es simplemente acercarnos más a sí mismo. O tal vez Dios nos está preparando para las formas de servicio de las que en la actualidad no tenemos ningún indicio. No sabemos dónde el Señor nos va a poner todavía, pero ahora nos está preparando por medio de las no respuestas. Dios sabe. Dejemos que Dios sea Dios. Quizás no hemos visto el ejemplo de Jesucristo en Hebreos sobre este tema de oración no contestada. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿qué estaba haciendo? Orando, y yo leo eso más que yo, mucho más que yo. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. ¿Sí? Señor, pase de mí esta copa. ¿Qué le dijo Dios? No. ¿Y fue oído? Sí. Dios cumplió su propósito. Y tremendo propósito, ¿no? Ese no es un tremendo sí para la humanidad. ¿Y qué más dijo Jesús en la oración? No se haga mi voluntad sino la tuya. Tremenda enseñanza. Dime que no, para que hagas tu voluntad. Wow. Él fue al Padre sabiendo que la voluntad de Dios no cambia. Y gracias a Dios que Dios no cambia, que Él no cambia, ¿sí o no? No cambia, pero le envió un ángel para confortarlo. Y eso también hace en nuestras vidas, nos conforta en los no, cuando nosotros estamos en su voluntad. Dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermoso, ¿no? Y eso pasa en nuestras vidas también. No sé si un ángel, pero algo de Dios, un hermano de la iglesia, algo usa Dios para nuestro consuelo, para fortalecernos en momentos duros. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué vemos ahí? Una lucha. Y muchas veces nosotros vamos a estar en esa situación, en una lucha. Señor, yo sé que tengo que rendir mi vida, mis deseos, mis proyectos, mis sueños. Todo lo que yo he luchado no sé cuánto tiempo, tengo que rendirlo a ti. ¿Hay lucha ahí o no? Obviamente que sí. ¿Qué tiene más valor? ¿Mis proyectos o la voluntad de Dios? Esa es la enseñanza la gran enseñanza que vemos en este gran momento de la humanidad en Cristo, en Getsemaní. En Getsemaní está la oración exitosa. Ahí está. Jesús va en un grupo, va con los discípulos, no va solo. Y tiene esta tremenda lucha. La tiene en el momento de la oración. No lucha en la cruz. ¿Sí? En la cruz no dice, Señor, dice algo, ¿no? No.
Él ya sabe cuál es la voluntad de Dios y va a cumplir la voluntad de Dios y gracias a Él que la cumplió. La lucha está cuando comienza la oración. Esa va a ser la lucha nuestra. Después nos sometemos completamente a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has estado tú en Getsemaní, igual que Él, dispuesto a entregarlo todo? Todo a Dios. No, no donde se quedaron los 11, donde estaba Cristo, ahí. ¿Cuántas veces has estado ahí? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra que enseña estas verdades que nos hacen bien. Necesitamos escucharlas cada tanto, Señor, porque en nuestra carnalidad, en nuestra debilidad, tendemos a hacer nuestra voluntad. Luchamos por nuestra voluntad. Hasta nos enojamos contigo, Señor, porque no sucede lo que nosotros queremos, porque pasa algo que no nos gusta. Y nos olvidamos que esa voluntad para nosotros fue comprada a precio de sangre en una cruz. Nos olvidamos de cómo en ese mismo acto nos está enseñando a rendir nuestra voluntad para que se haga la tuya. Ayúdanos, Señor, a tener oraciones como estando en Getsemaní, rendirnos verdaderamente a ti siempre. Necesitamos eso. En el nombre de Jesús. Amén.